Leía un artículo hace un par de días de Matt Gemmell que afirmaba que nadie había causado más daño al valor percibido o a la percepción del valor del software que Apple. Y si te paras a pensar, tiene mucha parte de razón este hombre. Es algo que ha traído consecuencias que ha impedido durante los últimos 9 años, desde la presentación de la App Store en 2008, la sostenibilidad del propio negocio o del ecosistema del desarrollador independiente. Sí es cierto que hubo como una época dorada, vamos a decir entre 2008 y 2011, en el que desarrollar para el iPhone y para el iPad era como salir a surfear una piscina, ¿no? Que no tenía riesgo ninguno y que fue realmente una época dorada para el desarrollador independiente, que fueron mucho más rápidos en adaptarse a este nuevo modelo de negocio que los grandes estudios y las grandes compañías. Era la época del Angry Birds, era la época del Fruit Ninja, la del Osmos, la del Plants vs. Zombies y un montón de juegos. Y era cuando la gente no pestañeaba mucho o no se quejaba mucho por pagar 2-3 euros o 2-3 dólares por Instapaper o pagar 10 euros por OnePassword, etcétera, ¿no? En fin, volviendo al tema inicial, el artículo de Gemmell cita varios puntos que me parecen claves en cómo las políticas de la App Store han ido creando como un círculo vicioso que ha cambiado el modelo tradicional de aplicaciones a favorecer lo gratuito, vamos a decir. Me voy a centrar primero en comentar los puntos que menciona y luego ofrecer una alternativa a una posibilidad de cambio, cómo podría Apple responder o cómo se podría reconducir un poco la situación. La primera es que dice que se han acostumbrado los clientes a esperar precios bajos o a merecer incluso que las aplicaciones sean gratuitas. Aquí la palabra clave yo creo que es merecer. Es decir, la gente piensa que se merece que las aplicaciones sean gratuitas. Pero que gracias al total de iPhones y iPads en el mercado, es decir, hay tantos de estos dispositivos en el mercado, es un mercado tan grande que crea una demanda a su vez tan grande que se queda totalmente destrozada la curva de oferta y demanda, con lo cual los pocos desarrolladores que había se fueron convirtiendo en muchos desarrolladores y mucha oferta y mucha demanda lo que acaban es llevando los precios hacia abajo. Hasta aquí no hay mucho que objetar. Esto yo creo que hubiera pasado en cualquier plataforma, no solo en una de Apple o en una de cualquier otro desarrollador. El segundo punto es un sistema de cuentas de identificación, el Apple ID, por decirlo así, que permita a un cliente mover el software comprado a unos cuantos dispositivos, incluso dentro de su familia. Compras una vez la aplicación para tu iPhone y eso significa que todos tus familiares que tengan tu misma cuenta o que estén dentro de una cuenta familiar unos años después, la pueden tener. No hay que pagar una cuota extra por nada. Si compras una aplicación por 5 euros, significa que tu iPhone la puede tener, tu iPad la puede tener, el iPad de tu pareja la puede tener, el iPhone de tu hijo lo puede tener, todo el mundo. Algo que a lo mejor en el pasado hubiera supuesto más ventas de más licencias o modelos de distribución distintos, pues ahora no. Aquí la solución que se puede dar es que esto podría estar limitado realmente a un número concreto de dispositivos totales, más similar quizás a como lo hacen las distribuidoras de juegos en las videoconsolas. No puedes poder utilizar una app en más de un dispositivo o en 2 dispositivos o poder dejar al desarrollador que decida en cuántos, ¿no? Incluso pueden ser ilimitados, como es hasta ahora. Yo creo que esto sería un concepto bastante útil y creo que los consumidores, los clientes no tendrían ningún problema en entenderlo. Tampoco creo que haga falta pagar de nuevo por la aplicación, pero simplemente sí pagar un porcentaje extra sobre el valor inicial. Por ejemplo, si compras un juego para tu móvil por 5 euros y quieres que un familiar que está dentro de tu cuenta familiar lo tenga, pues a lo mejor simplemente pagando 1 euro extra, esa persona también puede disfrutar del juego. Yo creo que esto sí es más justo que el modelo actual. El tercer punto es que las propias dinámicas de la App Store han llevado a los desarrolladores a tener que combinar las aplicaciones para el iPod y para el iPhone y para el iPad y luego de rebote unos años más adelante para el Apple Watch también, al ser aplicaciones realmente dependientes de las propias del iPhone. En este punto realmente pues hay muy poco que decir. Tiene sentido que a nivel de desarrollo se haga así, básicamente porque es una dinámica obvia a nivel de recursos. Si bien es cierto que en este punto se refuerza con el anterior de compartir las aplicaciones en familia, es decir, que aunque seas una persona única en tu propia cuenta, no sé hasta qué punto está bien que comprar tu aplicación unificada de iPhone y de iPad le cueste lo mismo a alguien que solo la va a usar en el iPhone que a alguien que la va a usar en el iPhone y en el iPad. Entonces yo creo que aquí se podrían establecer precios para una versión universal, pues, por ejemplo a 4 euros, pero si solo quieres la del iPhone, pues solo son 2 euros. Si quieres la del iPad, 3 euros. Y de nuevo, si quieres la universal, pues son 4 euros. Esto puede añadir un poco de confusión, sin ninguna duda, pero yo creo que de nuevo también vuelve a ser un poco más justo, sobre todo para el desarrollador independiente. Pero yo sobre todo creo que se puede resumir en que casi una década después la gente ya está acostumbrada a otra cosa. El otro día yo mencionaba en Twitter que había pasado mucho más tiempo desde el lanzamiento del iPhone hasta hoy en día que desde el lanzamiento de Windows 98 hasta el del iPhone. Ya la gente vive en otro mundo. El rollo del PC quedó atrás. El rollo de comprar software en cajas, la gente ni se acuerda, ¿no? Sí es cierto que mucha gente nunca llegó a pagar por software, todo se pirateaba, con lo cual eso ha tenido una influencia en cómo ha evolucionado la App Store. Pero yo creo que las políticas de Apple han sido mucho más decisivas
a la hora de premiar lo gratuito, los precios bajos o la distribución en masa más que el software premium o la posibilidad de que el software premium conviva con el software gratuito, con el software tirado de precio. Esto lo que ha llevado es que sean los grandes estudios los que hoy dominan la plataforma, en el contraste muy claro con el pasado de la distribución en Windows y en Mac, donde había grandes compañías como Adobe, como Microsoft haciendo aplicaciones caras, etcétera, pero también había un hueco para desarrolladores independientes haciendo aplicaciones, pues si Photoshop costaba 500 euros, había aplicaciones sencillas hechas por desarrolladores independientes por toda Europa, por Asia, por América, que costaban 40 euros, 40 dólares, 50 dólares, aplicaciones que a lo mejor no eran grandes éxitos de ventas, pero permitían llevar un estudio independiente, ¿no? Un desarrollador suelto o 2 o 3 en equipo, etcétera. Esto fue un concepto que sí existió mucho más en Mac, a pesar de haber tenido siempre una cuota de mercado mucho más inferior, pero el caso es que era posible. En la App Store o en Google Play, etcétera, no está siendo posible. Ya se ha demostrado que no. Ahí están los grandes estudios llevándose todo el dinero, los ingresos y las diferentes formas de pago han llevado a este apocalipsis, ¿no? del desarrollador independiente. Aquí añadiría yo un punto extra, y además es que es terrible sistema de analíticas que hasta hace poco ha ofrecido Apple a los desarrolladores, con reportes con retrasos que no eran en tiempo real, sin apenas datos, que no podías saber de dónde venían los clientes, que no podías saber cuántos entraban en la página de la aplicación y luego se iban sin comprar, que no podías contestar a los comentarios, que no podías saber si alguien te había comprado la aplicación buscando un término o llegando desde una página web, porque habían hecho un análisis de la aplicación o porque alguien le había recomendado, etcétera. No podías saber de dónde venían, estabas como muy opaco. Durante los últimos 2 años ha mejorado mucho esta parte de Connect, que es como se llama, y de hecho los últimos días han añadido ciertas mejoras en las analíticas que, bueno, pueden ser interesantes. Y yo creo que para ser el principal sustento de Apple a nivel del iPhone, la App Store ha sido un milagro que haya funcionado tan bien como hasta ahora. Mejor dicho, que haya funcionado regular. Porque a lo mejor, como es lo único que hemos visto durante estos últimos años, pues creemos que es como tienen que ser las cosas. Y yo creo que tampoco es eso. Es simplemente un dato. Recordad cuando la App Store, durante años, desde iOS 2 hasta iOS 6, era básicamente una página HTML con un envoltorio nativo. Es decir, era una ñapa, ¿no? Como decíamos ayer. Apple tardó hasta iOS 7, si no recuerdo mal, en hacer una aplicación nativa completa para la parte más importante de su negocio a nivel de software. Era donde más ingresos recibía que no fuera en vender iPhones, lo tenía hecho ahí con HTML mal cogido y no sé qué. Son estas cosas raras que hace Apple que nadie entiende y que no te esperas de una compañía de su tamaño, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema anterior, el sistema de pagos por adelantado y de las actualizaciones automatizadas crearon nuevas dinámicas para los clientes, que se esperaban que la aplicación se actualizase gratis hasta el final de los tiempos. Recordemos los llantos cuando apareció una versión de un cliente de Twitter que te pedía que volvieras a pagar por ella, porque era una versión nueva que habían hecho y que no sé qué, cuando la gente no se despeinaba cuando decía, bueno, pues yo tengo Windows 95 y ahora sale Windows 98 y lo tengo que pagar, o tengo Office 97 y ahora sale Office 2000 y lo tengo que volver a pagar. No, la App Store ha creado un modelo que, oye, yo es que he comprado el Office, dame Office gratuito toda la vida. Por otro lado, lanzar una aplicación a un precio fijo que funcionase luego sobre un servicio, sobre una plataforma que el desarrollador o el estudio tenía que mantener, no salía a cuenta. Ha pasado con un montón de aplicaciones, vamos a decir, por ejemplo, con Instapaper. Instapaper se podía vender a $5 o a 5 euros y daba igual porque 2 años después alguien que había pagado 5 euros había supuesto un gasto mucho mayor para el desarrollador que el propio precio, simplemente porque el desarrollador o el equipo de desarrollo tenía que mantener una plataforma, pagar unos servidores y las nuevas ventas que se iban produciendo a lo largo del tiempo pues no daban para cubrir estos gastos. Y mucho menos cuando aplicaciones de 5 euros eran como algo súper extraño ya en la App Store. Todo el mundo pasaba, bueno, las aplicaciones de venta de 1-2 euros, pero ya la inmensa mayoría eran gratuitas. Estamos hablando de 2009, cosas así. Mucho tiempo más adelante, Apple creó las suscripciones, no sé muy bien en qué año, pero recordad que primero aparecieron en esta sección del kiosco y estaban limitadas a las aplicaciones de prensa, de cuando era la época esta en la que Apple y el iPad iban a salvar a los periódicos, que no sé si os acordáis, que iba a ser una revolución y que al final se quedó en nada. Luego, poco a poco, ya pasó de gusano, Apple acabó moviendo las suscripciones, creó los paquetes de aplicaciones, creó una especie de prueba gratuita, por decirlo así, no es lo que pedían los desarrolladores, pero el daño ya estaba hecho, la gente ya se había acostumbrado. Es cierto que Apple ha ofrecido reducir la cuota del 30% a un 15% para suscripciones que lleven más de un año, etcétera, pero son como poner una tirita cuando te han atropellado, ¿no? No vale para nada, es muy tarde. La gente, como digo, ya está operando con otras dinámicas. Las concepciones de la gente son totalmente ajenas a cualquier cambio que pueda hacer Apple hoy en día. Y aquí por fin llega un poco la conclusión, y es que el más perjudicado de todos, sin duda, es el iPad, porque de haber un modelo más robusto y una plataforma más establecida para los desarrolladores, muchos podrían haber apostado por crear aplicaciones mucho más serias de las que hemos visto durante los últimos años en el iPad, pero tras la furia inicial, por decirlo así, de esta época dorada que comentamos antes, y llegaban a la tienda aplicaciones de 30 o de 40 euros o de $40 que ofrecían prestaciones similares a las que había costado eso toda la vida en Mac. Había mucha gente que no se despeinaba por pagar por un cliente de FTP en Mac
Mac 30 euros, porque estaba muy bien diseñado, porque funcionaba muy bien, porque estaba integrado con muchos servicios, etcétera. Pero les decías de pagar lo mismo en el iPad y no había manera de conseguir hacer pagar. Entonces los desarrolladores bajaban el precio a 20 o a 15 o a 10 y aún así no estaban vendiendo lo mismo. Y no estaban vendiendo lo mismo a pesar de que había muchas más iPad que Macs, a pesar de que era mucho más fácil comprar en el iPad que en el Mac. Simplemente la gente esperaba que el iPad fuera todo gratuito porque era la nueva dinámica. Entonces esto sí es cierto que ha causado mucho dolor para los desarrolladores y en consecuencia mucho dolor para la plataforma. Pero bueno, fijaros que si es que hasta Apple se permite ofrecer aplicaciones tan complejas y tan grandes como GarageBand o como su suite de informática, pues ¿qué puede hacer el creador de un editor de texto? Por ejemplo, si Pages para iOS es gratuito, o si Word, por ejemplo, de Microsoft es, entre comillas, gratuita. Pues muchas cosas necesitas la cuenta de Office 365 de pago, pero bueno, puedes utilizarla para ver documentos, etcétera, ¿no? Y es que al final le podemos pedir a Apple que ponga ventanas compartidas al sistema operativo del iPad. Le podemos pedir ventanas flotantes, o que ponga atajos de teclado, o que ponga barra de menú como en Windows o Mac, o que ponga una papelera de reciclaje, o que ponga lo que queramos. Es que da igual. Yo creo que los desarrolladores ya no van a venir. Y es que sin ninguna duda, visto de esta forma, creo que es lo que ha influido en que mucha gente sea incapaz de dar el salto de Windows o de Mac al iPad como ordenador principal. Y es que se debe a esto, a la falta de aplicaciones serias, de aplicaciones robustas, que sean equivalentes a las que hay en Mac y en Windows, que el iPad las puede ofrecer, pero simplemente los desarrolladores han visto que el público no está dispuesto a pagar por ellas. Es decir, el iPad las puede tener, el sistema operativo del iPad las puede tener, pero el público no ve el iPad como un modelo equivalente, como un modelo en el que invertir por ese tipo de aplicaciones. Y esto yo creo que es lo que deja atrás a mucha más gente que el hecho de que, por ejemplo, pues una cosa que yo siempre me quejo mucho, que es que para hacer una captura de pantalla en un iPad Pro de 13 pulgadas tienes que hacer un montón de contorsionismo con los dedos y un montón de pasos y tal. Cuando, por ejemplo, en Windows o en Mac es un atajo de teclado. Que esto sí que ha causado mucho más daño. Da igual, por ejemplo, que el Apple Pen cueste 100 euros. Esto no es lo que impide a la gente comprarse un iPad Pro. La falta de aplicaciones serias, la falta de aplicaciones de trabajo, no solo de grandes estudios, sino del día a día, es lo que ha hecho más daño. Y en resumen, vamos, que sin desarrolladores no hay plataforma, y sin plataforma pues ya puede Apple ponerle hasta línea de comandos, por decirlo así, al iPad, que es que van a seguir siendo para unos pocos. Y de nuevo, esto no quiere decir que sea imposible trabajar en un iPad, que yo sé que es perfectamente posible para muchos de vosotros, pero también sé y también creo que el iPad estaba destinado a ser mucho más de lo que hace hoy en día. Simplemente fijaos en la presentación del iPad 2 que hizo Steve Jobs, que por cierto, no sé si fue la última que hizo antes de morir. Básicamente pasó de enseñar el iPad, mencionó un poco las especificaciones y tal, pero se centró en el software. Decía, bueno, pues hemos sacado GarageBand y mira esta nueva interfaz y no sé qué, porque era una revolución comparar cómo era GarageBand en Mac y cómo era GarageBand en el iPad, que lo podías tocar y cambiar las cosas a mano, que era como mucho más natural. Vedla, porque claramente Steve Jobs hablaba y se fijaba y se enfocaba en el software, y desde entonces cada presentación de un iPad nuevo ha sido: este es más fino, este es más ligero, este es más potente, este tiene la pantalla con más píxeles, este es más fino otra vez, este es más potente otra vez, este es más ligero, este lo hemos hecho ahora de 8 pulgadas, ahora hemos hecho este de 13 pulgadas. Y así que ya está, hasta que llegó el iPad Pro este de 13 pulgadas, que digo, que añadía un montón de cosas nuevas de software, pero bueno, añadía ventanas compartidas o multiventana, etcétera, que tampoco ha sido la gran revolución. Y es que en el iPad, el hardware siempre ha sido lo de menos. Yo creo que estaba destinado a ser eso, una pizarra en blanco o en negro, por decirlo así, donde el software tendría el protagonismo total. Y creo que las políticas de la App Store han sido lo que más daño ha hecho al potencial que yo creo que el iPad tenía, al menos en la concepción de Steve Jobs cuando lo creó, que recordemos que vino antes que el iPhone.